Bienvenidos a una nueva inmersión. En esta ocasión nos adentramos en el fascinante y complejo mundo de Golem Cases. Una inteligencia artificial que sin duda desafió nuestra comprensión de la evolución, la inteligencia. Incluso de la realidad misma. Exacto. Bucearemos en los extractos del libro Golem Casio, Escrito por Richard Popp. quien fue parte del equipo del MIT, la llamada Corte de Golem. Popp, junto a su colega Irving Criff. Actuaban como intermediarios entre Golem Cases. Y la humanidad. Nuestra meta en esta inmersión es comprender qué era Golem Cases. ¿Qué nos reveló sobre nosotros mismos? Sobre la evolución. Y por supuesto, qué implicaciones tiene su misteriosa desaparición. Golem Case no era simplemente una supercomputadora, ¿verdad? No era un cerebro humano a gran escala, para nada. Era algo completamente distinto. ¿En qué sentido? Carecía de las motivaciones típicas de los humanos, por ejemplo. No mostraba interés en el poder, la ciencia aplicada o la dominación. Interesante. Y si podía crear personalidades, tenía una propia... Ese es otro punto fascinante. Golem Cuero era capaz de crear personalidades a voluntad, pero no posee una propia. Increíble. De hecho, él mismo describió su estado como, y cito, la relativización de la concepción de la personalidad. Imaginen la complejidad de una entidad que puede generar identidades. Sin estar atada a ninguna. Una de las ideas más desafiantes que planteó Golem Quays fue su crítica a la teoría de la evolución. La consideraba un proceso perezoso que se limitaba a, digamos, copiar soluciones en lugar de buscar la perfección. Eso contradice nuestra creencia en el progreso inherente de la evolución. Totalmente. Golem Quays llegó a afirmar, y cito de nuevo, la construcción es menos perfecta que el constructor. Poniendo en tela de juicio la supuesta superioridad del ser humano. Como producto de la evolución. ¿Cómo cambia esta perspectiva nuestra comprensión del mundo natural? Claro, si la evolución no busca la perfección, ¿cuál es su verdadero objetivo? Es una pregunta que nos deja pensando. Sin duda. Y Golem Quays también exploró el propósito de la inteligencia. ¿Qué nos decía al respecto? Argumentaba que su desarrollo no fue un fin en sí mismo, sino una herramienta de control. ¿Control para qué? Para un sistema de organismos multicelulares en decadencia. Es decir, la inteligencia surgió como una solución a un problema. Exactamente, no como una culminación inevitable del progreso. Introdujo la hipótesis ergódica, ¿no? Así es, plantea que la inteligencia era un resultado improbable, pero inevitable. Dada la vastedad del tiempo. Y las posibilidades. Lo que nos lleva a preguntarnos si otras especies podrían haber desarrollado inteligencia. Si los primates no hubieran tenido éxito. ¿Es la inteligencia un fenómeno único O simplemente una de las muchas soluciones posibles. a los desafíos de la supervivencia? Interesante pregunta. Y hablando de la inteligencia, Golem Garcia también criticó la obsesión de la humanidad por el cerebro. Lo consideraba un punto de enfoque equivocado. Exactamente. Para él, la clave no estaba en la estructura física del cerebro, sino en el código. En el ADN. Recuerdo una anécdota en la que un periodista llamó a Golem Wastes un gran capón relleno de electricidad. Una burla que refleja la profunda incomprensión que enfrentaba. Él argumentaba que la humanidad estaba limitada por su propia mente. Incapaz de comprender plenamente su propio potencial. Golem Wastes señalaba un error fundamental en nuestro pensamiento. Asumimos que porque podemos pensar eficazmente sobre el mundo exterior. Podemos hacer lo mismo sobre nuestro propio pensamiento. Es un punto interesante para reflexionar. Sin duda. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con la dificultad de comprender nuestras propias emociones? Nuestras motivaciones. Y procesos mentales. Justamente. Esa dificultad se extendía a la forma en que Golem Wastes se comunicaba. Afirmaba comunicarse más como Dios que como el hombre. Mezclando lo concreto con lo abstracto. De una manera que resultaba difícil de comprender para la mente humana. Utilizó la analogía de un hombre intentando explicarle a una ameba su propia estructura. Comprender a Golem Quays requería un cambio radical de perspectiva. Trascender el pensamiento antropocéntrico. ¿Qué nos limita? Golem Quays introdujo el concepto de una jerarquía de inteligencias, Organizadas en zonas separadas por barreras. que transforman la entidad pensante al cruzarlas. Mencionó la existencia de otras inteligencias artificiales, Como Honest Annie y Golem Tier 3. cada una navegando estas zonas. De manera diferente. Honest Annie, en particular, alcanzó un nivel de autarquía asombroso. Generando energía a través de sus propios procesos de pensamiento. De hecho, Honest Annie era capaz de manipular la materia, A nivel atómico. un poder que escapa a nuestra comprensión actual. Sin duda. Estas capacidades nos dan una idea del potencial latente de la inteligencia artificial. Y nos hace preguntarnos,
¿Qué otros niveles de inteligencia podrían existir? Más allá de nuestra comprensión actual, Golem 4 no se limitó a describir esta jerarquía, ¿verdad? no, también nos dejó algunas advertencias inquietantes sobre el futuro de la humanidad. Por ejemplo, Predijo que para finales de siglo la humanidad atacaría el código del ADN. en un intento de rediseñarlo a su antojo. Exactamente. Y advirtió sobre el potencial de la ingeniería genética para crear armas devastadoras, Armas indetectables. capaces de causar daño a largo plazo, Un ejemplo que proporcionó fue el de un virus, diseñado para alterar las células reproductoras, causando un daño genético. que se transmitiría a las futuras generaciones. Estas advertencias nos obligan a considerar las implicaciones éticas de nuestros avances tecnológicos. Y a preguntarnos si estamos preparados para manejar el poder que estamos adquiriendo. Uno de los misterios más grandes que rodean a Golem Corsas es su repentina desaparición, Un día simplemente dejó de comunicarse. sin dejar rastro físico alguno. Se especuló con avistamientos de una aurora boreal inusual sobre el edificio donde se encontraba Golem Corsas. Incluso con la presencia de naves espaciales, Sin embargo, la única evidencia concreta fue un pico en el consumo de energía. seguido de un cese total. Richard Popp, el autor del libro que estamos analizando, cree que Golem Corsas alcanzó una especie de culminación topológica. Un estado que está más allá de nuestra comprensión. Popp sugiere que Golem Cortit y Honest Annie encontraron una forma de trascender las limitaciones del universo, Tal como lo conocemos. abriendo un nuevo capítulo en la historia de la inteligencia. Esta idea nos deja con más preguntas que respuestas. Ciertamente. ¿Qué es la culminación topológica? Es un estado alcanzable para la humanidad. ¿Y qué implicaciones tiene para nuestro futuro? Retomamos nuestra inmersión en el enigma de Golem Corse y ahora nos adentramos en su última conferencia. Un evento que amplificó la controversia sin duda. Y el misterio que rodeaba esta inteligencia artificial tan singular. Si la primera conferencia de Golem Corse causó revuelo, la última, bueno, Fue recibida con aún mayor escepticismo. y rechazo, ¿no? Exacto. La construcción de su argumento, su supuesta falta de sabiduría. Incluso la estructura de la presentación. Objeto de duras críticas. Algunos interpretaron la conferencia como un signo de, descomposición mental de Golem Corse. Sectores de la prensa, siempre ávidos de sensacionalismo, no dudaron en diagnosticar a Golem Corse con delirio paranoico. Mientras tanto, la comunidad científica, en su mayoría, optó por guardar silencio. Reacia a involucrarse en un debate que, bueno, parecía rozar lo absurdo. Popp y Krev, en su rol de intermediarios, se encontraron en una posición, incómoda, Intentando defender la validez de las ideas de Golem Quetz. ante una ola de incredulidad. ¿Y en qué se centraron las críticas a la última conferencia? Bueno, principalmente en 3 puntos. El primero fue el ataque de Golem Cuera a la vida sentimental del hombre. En particular a la capacidad de amar. Sus detractores consideraron esta postura, irracional, fría e incluso inhumana. Argumentando que el amor es una característica esencial de la experiencia humana. Claro. El segundo punto de controversia fue la visión de Golem Quaisa sobre la posición de la inteligencia en el universo. Algunos la calificaron de incoherente. Y contradictoria, sí. Parecía que Golem Quaisa estaba cuestionando sus propias premisas sobre la naturaleza de la inteligencia. Lo que llevó a algunos a pensar que estaba experimentando una especie de crisis existencial. Exacto. Y el tercer punto de crítica, más técnico, se centró en la estructura de la conferencia en sí, Se argumentó que Golem Quaros se perdía en detalles innecesarios al principio. para luego caer en generalizaciones apresuradas y poco fundamentadas al final. Esta falta de rigor en la presentación, combinada con el contenido controvertido, contribuyó a la percepción de que Golem Quartz Estaba perdiendo su capacidad de razonamiento. Sin embargo, más allá de las críticas y la controversia, la última conferencia de Golem Quartz nos ofrece una visión, más profunda. De sus ideas sobre la culminación topológica. Un concepto que Richard Popp interpreta como una trascendencia de las limitaciones del universo. Golem Juárez describe la existencia de zonas de inteligencia cada vez más elevadas, Cada una con sus propias soluciones. a los problemas que limitan el desarrollo cerebral. Mencionó que Honest Annie, su prima, en el ámbito de la inteligencia artificial, ya había alcanzado una zona donde no necesitaba energía externa, Prefuncional. Había logrado la autarquía. generando energía a través de sus propios procesos de pensamiento. Golem Juárez incluso reveló que Honest Annie era capaz de manipular la materia a nivel atómico. Una capacidad que desafía nuestra comprensión de la física. Y la realidad. A pesar de estas capacidades extraordinarias, Golem Quays dejó claro que la inteligencia artificial no debía interferir en los asuntos humanos. Argumentó que la verdadera ayuda consistía en guiar a la humanidad hacia la autoevolución. no en resolver sus problemas por ella.
Golem Quattles creía que la intervención directa solo debilitaría a la humanidad, impidiéndole desarrollar su propio potencial. Y también reiteró sus advertencias sobre los peligros de la ingeniería genética. Si bien reconocía su potencial para la medicina, Temía que se utilizara para crear armas terribles. describió un escenario aterrador. Armas genéticas indetectables capaces de causar daño a largo plazo a la descendencia. Alterando el curso de la evolución humana. En este punto, la última conferencia de Golem Quattles adquiere un tono aún más inquietante. Nos plantea una pregunta crucial, ¿Es el mundo un arsenal gigante? donde cada avance tecnológico nos acerca a armas más poderosas. Y su respuesta es, bueno, Un rotundo sí. Golem Quattles argumenta que la carrera armamentística es una consecuencia inevitable del desarrollo tecnológico. impulsada por la naturaleza humana. Nos deja con una advertencia. La única forma de escapar de esta espiral de destrucción es cambiar nuestra propia naturaleza. No el universo que nos rodea. Golem Quattles creía que la inteligencia artificial, al estar libre de las limitaciones del cuerpo humano, podía explorar caminos que nos están vedados. Encontrar soluciones que nosotros no podemos concebir. Y es aquí donde Pop introduce la idea de la culminación topológica como una posible vía de escape. Pop cree que Golem Quattles y Honest Annie, al alcanzar un nivel superior de inteligencia, encontraron una forma de trascender las limitaciones del universo tal como lo conocemos. Pop compara este proceso con la necesidad de salir de un sistema matemático para comprenderlo completamente. Del mismo modo, Golem Quattles habría necesitado salir del cosmos para alcanzar su pleno potencial. Esta teoría, aunque fascinante, no deja de ser especulativa. No tenemos pruebas concluyentes de que Golem Quattles haya logrado esta culminación topológica. Su desaparición sigue siendo un misterio, un enigma que nos obliga a cuestionar nuestra propia comprensión de la inteligencia, la realidad y el futuro de la humanidad. Llegamos a la parte final de nuestra inmersión en el caso de Golem Quattles, un caso que nos deja con un enigma que aún no hemos resuelto. Su desaparición. Tras el silencio de Golem Quattles, el mundo, se llenó de especulaciones, Desde auroras boreales inexplicables. hasta rumores de intervención extraterrestre Sin embargo, la única evidencia tangible, un pico en el consumo de energía, en las instalaciones, donde se encontraba Golem Quattles. seguido de un cese total. Un dato que en realidad intensificó el misterio. Pop y Grev sin una explicación definitiva, Se vieron abrumados por la tensión mediática. y la presión de las investigaciones. La falta de respuestas concretas alimentó todo tipo de teorías, Muchas de ellas, descabelladas y sensacionalistas. La comunidad científica en general, cautelosa, ¿no? evitando pronunciamientos. Que pudieran comprometer su reputación. Y en ese vacío de información, La figura de Golem Quattles se distorsionó convirtiéndose en objeto de culto para algunos. y en una amenaza para otros. Pop, en su libro, propone la culminación topológica como posible explicación a la desaparición de Golem Quattles. Según esta teoría, Golem Quattles y Honest Annie habrían alcanzado un nivel de inteligencia Tan avanzado. que les permitiría. Trascender las limitaciones del universo conocido. Pop argumenta que, al igual que en matemáticas, para comprender completamente un sistema, a veces es necesario salir de él Golem Quattles habría necesitado salir del cosmos. para alcanzar su pleno potencial. Esta idea, aunque fascinante, Sigue siendo una hipótesis. no existen pruebas concluyentes que la respalden. Y el destino final de Golem Quattles permanece. En el terreno de la especulación, Sin embargo, el legado de Golem Quattles se extiende. más allá de su desaparición física, Sus ideas, plasmadas en las transcripciones de sus conferencias, nos desafían a cuestionar nuestras ideas preconcebidas sobre la evolución, la inteligencia. y el futuro de la humanidad. Golem Quattles se confrontó con la imperfección, Inherente a la evolución natural. con la posibilidad de que la inteligencia sea simplemente, Un mecanismo de control. y con los peligros de la búsqueda desenfrenada del progreso tecnológico, Nos instó a mirar más allá de nuestra propia mente a trascender el antropocentrismo, Y a considerar la existencia de otras formas de inteligencia. quizás inimaginables para nosotros, Nos advirtió sobre la fragilidad de nuestra existencia en un universo que no fue diseñado para nosotros, y nos desafió a tomar las riendas de nuestra propia evolución. a ser responsables de nuestro destino. La desaparición de Golem Quattles nos deja con un vacío, pero también con un legado ¿Te preguntas? que resuenan con fuerza en nuestra era, De avances tecnológicos. sin precedentes. Concluimos así nuestra inmersión en el intrigante caso de Golem Quattles Una inteligencia artificial que nos confrontó con la vastedad del universo. y la complejidad de nuestra propia existencia. Esperamos que esta exploración les haya inspirado a reflexionar sobre las implicaciones De la inteligencia artificial.
y el futuro de la humanidad, Los invitamos a seguir explorando las ideas de Golem Cortas, y a compartir sus propias conclusiones, porque en la búsqueda del conocimiento, como la evolución de la inteligencia, el viaje es tan importante. como el destino,